Queremos dar la más cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo en este audio número 33, en el cual venimos tratando la gran tribulación. No nos vamos a cansar de decir que es ese periodo de tiempo que comienza ni bien la iglesia del Señor nuestro Jesucristo es arrebatada, ni bien nosotros los cristianos verdaderos somos llevados al cielo por el Señor nuestro Jesucristo y se desarrollan entonces esos hechos tremendos de esa gran tribulación de la cual estamos tratando en el Apocalipsis capítulo 17. Y habíamos dejado en el versículo 2 y ahora continuamos con el versículo 3 que dice: y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Otra vez hace la expresión aquí el apóstol Juan, dice que lo llevó en espíritu al desierto. Hace recordar un poco también cuando el Señor nuestro Jesucristo es llevado por el espíritu al desierto para ser tentado del diablo, en el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio de Lucas, capítulo 4 de cada uno de los evangelios. Aquí es llevado nuestro hermano Juan también por el espíritu al desierto para mostrarle a esa mujer que está sentada sobre esa bestia bermeja. Habíamos dicho entonces que la bestia era el anticristo. Ahora le da el color bermejo aquí. Y aquí entonces dice que le está mostrando a la mujer que está sentada sobre ese anticristo, sobre ese hombre. Habíamos hablado también entonces de que esa mujer entonces era aquella organización humana diabólica que trata de amalgamar todo tipo de credo, de religiones, de políticas que actualmente están sobre la faz de la tierra y que viene desde entonces, de aquella vieja Babilonia, organizada de Nabucodonosor, hasta los días de hoy creciendo y que va tomando cada vez más fuerza, precisamente para ser una de las organizaciones que después, en manos del anticristo y del diablo, van a pelear en contra de las fuerzas del Señor, primero teniendo algunas batallas aquí, de las cuales haremos menciones más adelante. Pero dice entonces que esa mujer está llena de nombres de blasfemia. Esas blasfemias que habla aquí la palabra de Dios, debemos entender que la mayor blasfemia y la más grande producida a través de todos los siglos es la que el Señor nuestro Jesucristo dice en Mateo 12:31: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado a los hombres. Es importantísimo tener en cuenta que cuando el Señor nuestro Jesucristo dice que la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado a los hombres, eso significa rechazar el trabajo de humillación que el Espíritu de Dios va haciendo por adentro de cada persona para que se convierta. Eso es tener por inmunda la sangre del testamento eterno, es decir, rechazar el sacrificio hecho en la cruz del Calvario por el Señor nuestro Jesucristo para vida eterna. Porque lo único que puede salvar a una persona es creer en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. De lo contrario se va al infierno. Por más religioso que sea, por más buena persona que se crea, si te crees una buena persona, que haces todo el bien que puedes, no, yo hago todo el bien que puedo, no le hago mal a nadie, y si hay un Dios me tiene que perdonar, Dios no te va a perdonar de nada. Es necesario creer en Cristo Jesús como tu Salvador, reconocerte como pecador delante de Dios y echar mano a vida eterna, recibiéndolo en tu corazón, aceptándolo como el único y suficiente Salvador. Por eso que hace la pregunta, Hebreos 10:29, el apóstol Pablo a través de la carta de los Hebreos dice: ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo? ¿El que hollare al Hijo de Dios
y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ahí está. ¿Cómo se hace afrenta al Espíritu de Dios? Bueno, teniendo por inmunda la sangre del testamento eterno, teniendo por inmunda la sangre de Cristo, diciendo, eso a mí no me interesa, yo sigo por mi vida. Entonces ahí se rechaza lo único que lo puede salvar. Entonces, sea quien sea, se llame como se llame, si tiene por inmunda la sangre del testamento, si no cree en lo que está escrito en la palabra de Dios, si no le cree a las palabras del Señor nuestro Jesucristo, está perdido y se va al infierno. Por eso, de ahí la importancia de prestar atención a estas cosas. Y volviendo al tema que veníamos tratando recién, esta bestia bermeja, este anticristo, está lleno de blasfemia, está lleno de ese mérito hecho de haber llevado almas a la eterna condenación a través de los siglos. Por eso ahora los está tratando de congregar. Y como dice bien el versículo que acabamos de leer, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas, con la cabeza se utiliza para pensar, con lo cual son 7 naciones pensantes. Vaya casualidad que justamente siempre se pasan reuniendo las 7 naciones más poderosas del mundo. Pero dice que también tiene 10 cuernos. El cuerno, el animal, lo utiliza para atacar. Con lo cual también podemos hablar de 7 naciones con fuerza militar para atacar. Y el verso 4 del capítulo 17 del Apocalipsis dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, y teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones de la suciedad de su fornicación. Habla de entonces de escarlata adornada de piedras preciosas, de perlas. Allí es donde corre la plata. Allí están las organizaciones humanas de esta tierra, en donde corre la plata, donde corre la lujuria, donde corre todo tipo de corrupción oculta también, donde corre toda inmundicia, donde corre el tráfico de la droga, donde corren el tráfico de niños, como lo hay, como también se van metiendo en las enseñanzas de todos los países del mundo, enseñándoles a los niños y a las niñas a no respetar el sexo que Dios les ha dado, diciendo, vos tenés la opción de elegir lo que querés. No, señor, hay que enseñarle a los niños que miren el miembro que el Señor les dio para respetar el sexo que tienen, que Dios es un Dios de orden y de decencia, y cuando los creó al principio, los creó hombre y mujer, para que sean y formen lo que tanto ahora está el diablo empeñado en deshacer, que es la figura del matrimonio, en donde cada uno con su responsabilidad debe enfrentar lo que Dios ha dado, lo más sagrado sobre esta tierra. Y en las enseñanzas ahora a través de toda esta gran ramera babilónica ya trabajando a full, enseñándoles esa inmundicia. Van a dar cuenta a Dios, el infierno los está esperando a todas esas personas impías, mandadas por el diablo para enseñar esas inmundicias. Por eso que debemos enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a los nietos y a los que vienen, precisamente que sean libres de toda esta corrupción galopante que hay sobre todas esas cosas. Porque allí, por eso hay tanta falta de trabajo, porque no hay plata para poderle dar a la gente trabajo y poder desarrollar su vida decentemente. Y entonces se va acumulando todas estas piedras que habla de que está toda adornada esta bestia en los lugares de mayor corrupción sobre la faz de la tierra, en donde se ocultan las grandes decisiones de las cuales se toman los gobiernos para poder llevar a cabo y servir al diablo gratuitamente, del cual después como premio le va a dar llevarlos a una eterna condenación en el infierno. Esta palabra muy difícil que la puedas escuchar de los predicadores que necesitan llenar los templos para que puedan ofrendar bastante y vivir principescamente a expensas de los que creen.
Pero sigo leyendo entonces lo que dice que también este versículo que acabamos de leer, el versículo 4, dice que ese cáliz, el cáliz de oro en su mano, está lleno de las abominaciones de la suciedad de la fornicación. Habíamos leído anteriormente que había un cáliz que estaba lleno de las oraciones de los santos. Qué maravilla, ¿eh? Y que después es derramado y entonces vienen los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque las oraciones de sufrimiento de los santos a través de los siglos van dándole tiempo al tiempo para que Dios en su debido tiempo y venido el cumplimiento del tiempo, mande los juicios sobre toda esta faz de la tierra. De mientras entonces, Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, le va dando tiempo para que te arrepientas, para que creas, para que eches mano a vida eterna si no lo hiciste, y para que si sos un hijo de Dios, vuelvo a repetir, seamos despiertos, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo, para que seamos con los ojos abiertos a lo que Dios nos da como responsabilidad para dar buen testimonio a quienes nos rodean. Porque se acercan los juicios de Dios. Solamente leí nada más que 2 versículos, ¿se dan cuenta? Pero son tantas las cosas y las connotaciones que tiene esto que uno no las puede dejar de decir. Y muchas otras que quedaron por el camino, pero que vamos a seguir tratando entonces en esta consideración que estamos haciendo de la gran tribulación. Porque, ¿de qué sirve entonces, para terminar, si granjear, si ganar todo el mundo, como dijo el Señor nuestro Jesucristo, el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque después vamos rumbo a la eternidad. Estamos de paso. Esta vida se va volando. Cuando queremos acordar, ya estamos al borde. Y por lo general, la gente se piensa y dice, cuando, yo sigo viviendo la vida, y después cuando tiene un dolorcito y tiene que ser tratado por el médico y no sabe lo que es, que de repente tiene que partir a la eternidad, y entonces ahí no, porque ahí trata de arreglar las cosas y de repente ya Dios cerró la puerta. Aunque ahora dice, he aquí el día de salud. He aquí el día de salvación. Por eso es que arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor nuestro Jesucristo es lo que debemos tener. De un perdido, si nunca creíste, para salvación, para que tengas vida eterna. Y si sos un hijo de Dios, para que vivamos vidas rendidas como a Dios le agrada. Que Dios te bendiga y seguiremos tratando entonces la gran tribulación en este tema del Apocalipsis. Que el Señor te bendiga.